Hola, mi nombre es Ana Sanz y soy profesora de cartografía de la Escuela de Caminos de Ciudad Real. En este vídeo voy a explicaros cómo se generan los planos en un proyecto de ingeniería. La implantación de cualquier obra civil, por ejemplo el puente de Ronda, implica necesariamente la generación de mapas y planos que permiten construirla, donde el proyectista decidió y con las dimensiones que estableció. En este vídeo nos vamos a encargar de explicar cómo se generan los mapas y los planos de la zona a la escala conveniente para que un ingeniero pueda decidir, en base a criterios técnicos, cómo implantar o dónde implantar una infraestructura. La ciencia que se encarga de generar esos mapas o esos planos a escala es la cartografía. En pantalla podéis ver en este momento un típico mapa topográfico, en concreto de una zona del término municipal de Ciudad Real a una determinada escala, el 1/50.000. Generar un modelo del terreno a una determinada escala se denomina en términos cartográficos levantamiento. El levantamiento puede ser fotogramétrico, cuando lo que se quiere es representar grandes superficies de terreno y a escalas grandes, entre 1/5.000 y 1/50.000 o mayores, o bien un levantamiento topográfico, cuando se pretende representar pequeñas superficies de terreno y a escalas de detalle, entre 1/500 y 1/5000. En el caso del levantamiento topográfico también se denomina taquimétrico, en recuerdo de los aparatos topográficos existentes a mediados del siglo XX con los cuales medíamos y hacíamos el levantamiento topográfico. Ahora vamos a hablar del levantamiento fotogramétrico. Para realizar un levantamiento fotogramétrico, lo primero que hay que hacer es un vuelo fotogramétrico. Este vuelo se hace en base a unos parámetros o al cálculo de unos parámetros propios de la geometría del vuelo. Esos parámetros son la altura de vuelo y las líneas de vuelo. Pero también son los recubrimientos o zonas en común, ya sea un recubrimiento transversal entre líneas de vuelo contiguas o un recubrimiento longitudinal, zonas comunes en la misma línea de vuelo. Una vez que se ha realizado el vuelo, tenemos o conseguimos lo que se denominan los pares estereoscópicos, dos pares de fotografías aéreas con una parte en común. Los puntos que aparecen en la pantalla identificados sobre los fotogramas son lo que se denominan puntos de apoyo, puntos fácilmente identificables en el terreno y en la fotografía aérea que posteriormente servirán de base para la realización de la restitución, proceso que consiste en dar coordenadas absolutas a cualquier elemento que aparece en la fotografía aérea. Hoy en día la restitución se hace por ordenador. Una vez realizada la restitución, generamos los mapas o los planos, sobre los que se estudiará la zona más apropiada para implantar la infraestructura. Ahora vamos a hablar sobre el levantamiento topográfico o taquimétrico. Lo primero que hay que hacer es establecer las bases. Las bases son puntos señalizados en el terreno a partir de los cuales vamos a tomar el resto de puntos. Esas bases están unidas a la red geodésica española. En pantalla podéis ver tres tipos de bases: un triángulo señalizado en el terreno, un clavo o bien un hitofeno que puede estar hormigonado, en el caso de la parte de la derecha superior, o sin hormigonar. Este es un fragmento de la red geodésica española, son puntos de coordenadas absolutas conocidas y los triángulos es porque se calculan por triangulación. Una vez que tenemos las bases representadas en el terreno, tenemos que estacionar la estación total o el aparato topográfico y mirar a otra base. Eso nos va a permitir, en primer lugar, localizar el norte geográfico, unirnos a la red geodésica y obtener los puntos medidos con coordenadas absolutas, es decir, generales. La toma de puntos consiste en medir distancias, ángulos horizontales y ángulos verticales. Estas medidas se transformarán luego en coordenadas. El ángulo horizontal será el azimut, las distancias serán distancias reducidas, es decir, proyectadas sobre un plano horizontal, y los ángulos verticales intervienen en la obtención de la coordenada z de los puntos. Estas coordenadas se trasladan al ordenador y a partir de ahí se genera el mapa topográfico. Y sobre él el ingeniero proyectista implicará o decidirá
dónde se implanta la infraestructura. Cuando el ingeniero proyectista define dónde, a partir de ese momento tiene que establecer otra serie de parámetros, entre ellos las pendientes de taludes. Taludes que pueden ser de terraplén, cuando la obra civil tiene que rellenar, antes de hacerla hay que rellenar el terreno porque no llega a la cota que creemos, o desmontar, es decir, cuando tenemos que quitar parte del terreno para llegar a la cota que el ingeniero proyectista nos ha dicho. Esas pendientes de taludes pueden ser de terraplén, cuando hay que rellenar, o de desmonte, cuando hay que quitar terreno. Si tenemos una plataforma, por ejemplo la que aparece en pantalla, a cota 40, todo el terreno que esté por encima de esa cota, zona verde, habrá que desmontarla, habrá que quitarla hasta llegar a la cota 40. ¿Con qué pendiente? Con la pendiente del talud que nos haya dicho el ingeniero proyectista. Y toda aquella parte del terreno que esté por debajo de esa cota de 40 habrá que rellenarlo hasta llegar a ella, con la pendiente de talud definida por el ingeniero proyectista. Por último, una vez que tenemos realizado los planos, los mapas, dibujada la infraestructura sobre esos mapas, hay que llevarlo al terreno. Esta es la última fase que hay que hacer y se denomina replanteo. Es decir, marcar en el terreno con estacas o con hitos distintos puntos que se desean replantear en el terreno, que son los puntos clave y característicos de la infraestructura que queremos implantar. Gracias por vuestra atención.